Outline, educación, libros y radio. Hoy presentamos Educación. Todo empieza en casa, en la UNAM, después hay libros y puestos de alta dirigencia. Con un pequeño detalle, la responsabilidad, como la radio, hay que escuchar. Efectivamente, Gabriel Sosa. Muchas gracias por estar en Outline, Gabriel. Buenas tardes. Al contrario, Jaime, qué gusto me da participar en tu programa y sobre todo tener esta oportunidad de saludarte y reconocer la enorme trayectoria que tienes en los medios de comunicación y en particular en la radio. Oye, bueno, es muy difícil y fácil esta entrevista, Gabriel, no habitual, porque se trata, amigos, de un especialista en el tema, no solo de su biografía, sino quien ha trabajado en forma brillante la historia, el tema, las épocas, autor del libro Días de Radio, Historia de la Radio en México, hoy hace cerca de 5 años. Sin embargo, para continuar la tradición en estos pequeños destellos de la gran historia del radio, esta pregunta: ¿cómo fue tu primer acercamiento a este artefacto tan lleno, tan nuevo, pletórico de comunicación e imaginación, que también es el radio, Gabriel? ¿Cómo te iniciaste? Ay, pues mira, yo creo que todos nos iniciamos escuchando sobre todo la radio, y más aún cuando lo hicimos, yo creo que a ti te pasó lo mismo, en familia. A mi mamá siempre le ha gustado la radio. Mi mamá ya tiene más de 80 años, tiene una salud envidiable, maravillosa, pero Bueno. ella tuvo el privilegio de cantar en la radio allá en los años 40. Su nombre artístico era Beatriz Plata La Poblanita. Y Ajá. estuvo en las grandes radiofusoras de la época, XCW, la XCQ, en la XCX, en Radio México Internacional, en Radio 620, imagínate. Bueno, Ajá. entonces, pues ella siendo una mujer artista que tuvo esa oportunidad de cantar en la radio, no dejó de tener ese amor hacia la radio. Y por lo tanto, cuando pues ya nos fue teniendo a cada uno de sus hijos, yo soy el quinto, digamos, el quinto hijo, soy el más pequeño de sus hijos. Mi mamá hacía la comida, se la pasaban las tardes escuchando la radio, y por eso es de que fue esa posibilidad que yo desde niño tuve esta valiosa oportunidad de estar escuchando emisoras, pues, de enorme tradición, como la XCB, como la XCW. Ella le gustaron ya un poco más adelante algunas emisoras noticiosas, fundamentalmente Radio Red, que era una de sus preferidas, Radio Centro, ocasionalmente Radio 1000. Se centraba sobre todo en estas radiofusoras, y ese fue mi primer acercamiento. O sea, la pasión que ella compartía finalmente escuchando la radio, pero al mismo tiempo cantando lo que escuchaba en la radio. ¿Le hacía segunda las canciones? Sí, yo siempre le decía a mi mamá, oye, ¿cómo es que te aprendiste tantas canciones? Ajá. Dice, pues no sé, dice, escuchándolas, dice, cuando yo cantaba, pues sí me aprendí algunas, dice, pero yo creo que el resto era escuchándolas. Y de veras tú le pones canciones de tríos, boleros, y la sabe a la perfección, es una maravilla. Entonces yo escuchaba a mi mamá escuchando la radio. Por favor, comparte título de canciones cuando tú eras niño que le escuchabas a tu mamá. ¿Cuáles eran? Pues bueno, por pues, ejemplo. ¿qué te diré? A ella le gustaban sobre todo la música ranchera. Ajá. Entonces, de música ranchera, pues infinidad, ¿eh? Le gustaban artistas, por ejemplo, como Cornelio Reina, evidentemente, pues Pedro Infante es uno de sus grandes ídolos, ¿no? Con su Pasaste a mi lado con cruel indiferencia. Oye, los 100 años. Sí, la del Rey. Ajá. Digo, la verdad es que fueron muchísimas. Y mira, nos tocó también, porque yo nací en 1966, sí. Y nos tocó también con mis hermanos la transición esta tan importante que se dio de la radio que se hacía en los años 40, 50, a la transición de los años 60 y 70. Sí. Entonces, de ser pues toda esa música ranchera, los boleros, sí. Pasamos a los nuevos géneros musicales, la balada moderna en español, la llegada del rock en inglés,
y del rock en español, ¿no? Que era sobre todo los covers que se tocaban en aquellos años. A mi mamá realmente no le gustó mucho esa etapa. Mi mamá ha sido muy conservadora, pues, en ese terreno, y por eso también sigue siendo una gran seguidora de emisoras como la XCB, ¿no? Si hubiera oportunidad, yo estaría fondeando con esos 100 años del señor Cervantes, ¿eh? Yo estaría fondeando con 100 años en este momento, porque todo nos lleva a esa canción, ¿eh? Formidable, formidable esa composición. Bueno, ya cuando fuiste adolescente y tenías el poder de la manivela, ¿tú qué estaciones escuchabas, Gabriel? Pues mira, a mí me tocaba sobre todo, no teníamos, acuérdate que en aquellas épocas quienes determinaban los contenidos que debían verse en televisión o escucharse en la radio, pues eran tus papás, tu papá, tu mamá, o bien tus hermanos. Sí, los grandes, ¿no? Oye, pues tus hermanos eran rockeros, supongo, ¿no? Eran rockers. Exacto, sí, eran rockeros, más o menos, ¿eh? Mi hermana, por ejemplo, le gustaba mucho la balada moderna en español. Ajá. Era una gran seguidora, por ejemplo, de las canciones ya de José José, por ejemplo, de José María Napoleón, del grupo Mocedades. No, pues esto es muy nuevo. ¿Qué no tuviste pues, algún hermano mayor, un poco hippie? Pues sí, más bien mi hermano Eduardo, él ya fallecido, él sí le gustaba un poco más la música de rock, le gustaban los Beatles, pues, Cream, Elvis Presley. Stones, claro, los Beatles a los dos, ¿no? Indudablemente, y después un poco más adelante los Rolling Stones y demás, pero escuchábamos estaciones sobre todo como Radio Variedades y Radio Éxitos, eran las que más se escuchaban en la casa en los años 70, y se combinaba ya también con, pues veíamos también televisión, era la novedad en aquellos años, pero era más o menos un consumo combinado de televisión y de radio. Los medios de comunicación. Y luego, ¿qué pasó con el radio y con Gabriel? Bueno, ya en mi caso, pues yo tardé, digamos, ya en agarrar mis propios gustos hacia las estaciones de radio. Entonces el salto en el tiempo es importante, porque yo le empecé a agarrar ya un verdadero amor a la radio, si bien es cierto que yo ya le tenía un afecto importante por este consumo familiar de la radio, y de que se discutían, por cierto, temas de política que muchas veces se generaban desde los noticiarios de la radio en la sobremesa, porque escuchábamos los noticiarios comiendo los noticiarios de la radio. Por ejemplo, ¿cuáles escuchaban en la comida? Pues mira, escuchábamos sobre todo los de Radio 1000, eran los de casi escucha obligada, pero eran sobre todo los de Radio Red, también. Porque ya con Mario Iván Martínez y después con José Gutiérrez Vivó, los noticiarios de Radio Red, pues comenzaron, como tú sabes, desde los años 70, y ya pues se fueron consolidando pues en los años 80, y era clásico que escucháramos los noticiarios pues a la hora de la comida. Y fue también un buen preámbulo para que yo me interesara por el periodismo, por la comunicación, y ya me metí sobre todo de lleno cuando entré a la carrera, licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y ahí es cuando ahora sí le empecé a agarrar el gusto y la pasión a la radio ya en todo sentido. Entonces cursaste en la UNAM, eres universitario. Así es, tuve el orgullo de estudiar allí en nuestra querida Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, allá en Ciudad Universitaria. La primera puerta, el primer toc en radio, ¿cuándo ocurrió? Pues mira, más o menos ocurrió, siendo así como que muy, muy exactos, a fines de los años 80, más o menos. Sí. Porque yo empecé a analizar ya a los medios de comunicación desde que yo era estudiante. Sí. Y empecé a publicar algunos trabajos, todavía, si tú quieres, muy de estudiante, pero que yo creo que para quienes me dieron la oportunidad de colaborar, los consideraban como que con cierta calidad. Entonces me fui ganando estos espacios en Revista Mexicana, por ejemplo, de comunicación, y después era yo invitado a dar algunas charlas o pláticas sobre la radio, y la primera vez que me abrieron un espacio en la radio
para hablar sobre radio o sobre otros temas fue justamente en Radio Educación, en el programa El fin justifica los medios, que es una producción emblemática de esta institución, Sí, que produce desde entonces Graciela Ramírez, y vueltas, ¿no?, que da la vida. Ahora nos encontramos en la Dirección General de Radio Educación, pero ahí realmente me inicié en la radio. ¿En qué año? Pues mira, yo te decía que era a finales de los 80, pero yo diría que más bien fue a principios de los 90, ya una vez que yo ya había publicado algunos trabajos, aunque por ejemplo cuando yo era estudiante tuve la oportunidad también de hacer algunas, no eran locuciones, eran algunas participaciones en una emisora que pertenece al sistema de radio y televisión de Guerrero, en Coyuca de Catalán, Tierra Caliente, una radiodifusora que ahí se ubicaba. El gerente de esa emisora era un compañero de la generación en la universidad, y nos invitó a dar o hacer algunos palomazos en esa radiodifusora, ¿no? y luego, pues también que me invitaban a algunas entrevistas, en fin, pero participaciones ya un poco más en serio sí fue hasta Radio Educación. Ok, y después, ¿siempre has estado del lado de la llamada radio pública? No, realmente también tuve en algún momento la oportunidad de hacer mis prácticas profesionales en Radio 1000, de hecho, en el núcleo Radio 1000, en el área de noticias, en la época en la que estuvo, por ejemplo, Carlos Ramos Padilla, en la que estuvo Martín Espinosa, Edmundo Santos Escobedo, Juan José Bravo Monroy, y ahí nunca me dieron realmente oportunidad de hacer locución o de hacer algo al aire, pero estaba yo en el área de noticias. Y luego ya me trasladé a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Trabajaba yo en el área de comunicación, y ahí ya tuve un vínculo, si tú quieres, más institucional e incluso también académico con la radio. Y en este caso, pues con la radio comercial, porque la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión es un órgano de representación de los empresarios de la radio y la televisión en México. Y pues ahí más bien tuve la oportunidad de hacer periodismo sobre radio y sobre televisión. Me tocaba coordinar la revista Antena, por ejemplo, que es una revista emblemática de la Cámara de Radio y Televisión. Nos tocaba coordinar los famosos directorios de estaciones de radio y televisión. Me tocaba hacer discursos, en fin, era otra manera de vincularse finalmente con la radio, y que por cierto ahí en la misma Cámara contaban con expedientes valiosos, interesantísimos, no sé si sigan allí en sus archivos, pero se dio este acercamiento sobre todo histórico también en la revisión de los expedientes de la radio. Ya muchos años después, yo con algunas otras experiencias, sí tuve la oportunidad de participar como comentarista en MBS Radio. Era yo primero comentarista del noticiario de Ezra Shabot, y después llegamos a tener un programa sobre radiodifusión y telecomunicaciones junto con Jorge Fernando Negrete e Irene Levy. Pero eso ya te estoy hablando hace unos 10 años más o menos, ¿no? Durante todo ese tiempo pues pasaron muchas otras cosas. Claro. Bueno, ya estabas entrando, como estás platicando de lo de la cámara, pues ya estabas entrando a tu tema, ¿no? El pastel se estaba acercando, pero siempre el elemento radio, siempre escuchar el radio, analizarlo, criticarlo, hablar de radio. O sea, toda tu vida está impregnada de radio, ¿no? Más o menos, porque por ejemplo, la tesis de licenciatura fue sobre radio. De hecho, la tesis se llama Desarrollo, Estructura y Perspectivas del Núcleo Radio 1000. Ese libro, bueno, más bien esa tesis... Estabas haciendo tus prácticas y te inspiró. Exactamente, sí. Ya encontraste allí el vínculo.
Y el compañero con el que hice la tesis, Alberto Esquivel, él se llegó a quedarse a trabajar varios años ahí en Radio 1000, en tanto que yo estaba en la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, y ya después me estuve también en otros medios. Pero a lo que voy es de que hicimos la tesis, que por cierto esa tesis, déjame presumirte, ganó el primer lugar en el concurso nacional de trabajos recepcionales en comunicación que organizaba el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación en Ciencias de la Comunicación, que aglutina las escuelas y facultades de comunicación y periodismo. Esta tesis, que era, pues sí, la historia sobre todo del núcleo Radio 1000, le pareció que era una buena tesis al jurado, nos otorgan el primer lugar y después esa tesis se convierte en un libro que tiene por nombre Las 1001. Oye, yo lo leí. ¿Perdón? Yo lo leí ese texto, hasta ahora estoy cayendo. Claro que sí lo leí porque el profesor Juan José Bravo Monroy me hizo entrega de, a lo mejor compré hasta otro, pero el profesor me hizo entrega de este libro o me lo recomendó. Yo lo leí, claro que sí, hay algunas fotos muy interesantes y un trabajo excelente. Me acuerdo de este binomio escolar que hizo la historia, pero nunca me imaginé que había leído tu texto. Mira. Ajá, mira. Sí, lo leí. Excelente. Las 1001 Radio. Sí, felicidades, excelente. Y lo publicó McGraw-Hill en su momento. Sí, y creo que hasta una portada algo de azul, los colores del núcleo, ¿no? Exacto, sí. Sí, y fotos. Incluso creo hasta hay una foto de la Pantera, de Rod, de una muy buena foto, varias fotos, ¿no? Sí. Muy buenas, y muchas de ellas inéditas, por cierto, porque nos las compartieron varios compañeros, colegas ahí del mismo NRM Comunicaciones. Así que tú fuiste, mira nada más con quién estoy hablando, así que tú fuiste el escritor. Así es. No, muchas felicidades, Gabriel. Nunca me imaginé. Sí, fue un gran libro, nos dejó muchas satisfacciones porque también fue un acercamiento a la radio de una manera pues muy, muy distinta, no solo en lo, por ejemplo, en lo testimonial de quienes habían construido radio, ajá, por aquellos años, sino también en mucho documento, mucho archivo que encontramos en el Archivo General de la Nación, sí, pero sobre todo en la Hemeroteca Nacional, ahí mismo en Ciudad Universitaria. Años y años de estar revisando, no que nos hayamos llevado años de estar revisando, sino que más bien se revisaron como en un par de años, muchos años de publicaciones sobre la radio, y a veces llegaban días en los que no encontrábamos un dato, ¿no? De algunas de las emisoras de Radio 1000, pero bueno, fue algo muy interesante. Sí. Pero te faltó algo de la Pantera de Bolívar Domínguez, ¿eh? Les faltó. No, sí viene, claro que sí. Les faltó algo. Viene. Radio 590, La Pantera, claro que viene. No, es que es una historia también fabulosa la que tuvo para La mí Pantera. Que le faltaron 400 páginas de La Pantera. No es que la pura Pantera amerita 400 páginas, pero para mí es muy obvio el porqué. Oye, Gabriel, felicidades por el texto. Es que te ubico y he estado con esto de los destellos, de la gran historia del radio, y ya encuentro en el 2002 que tú entrevistaste a la hija, a la sobrina de Constantino de Tárnava. ¿Para qué fue este trabajo? Yo lo encontré como fecha del 2002. Ajá, sí. Pues mira, como bien lo dices, yo he estado relacionado con la radio desde hace mucho tiempo. Sí. Y mi idea siempre era buscar algunas entrevistas o algunos archivos, algunos documentos que aportaran muchas otras historias que no se han contado de la radio, porque muchos de los libros se han centrado sobre todo en las grandes radiodifusoras, es más, ni siquiera las de Radio 1000, no obstante que también son muy grandes, pues, en el sentido de su relevancia histórica, sobre todo en la XCW, la XCB, algunas incluso públicas como quizá Radio UNAM, la misma Radio Educación, pero hay muchas otras historias que no se han contado de la radio. Cuando yo entrevisto, en este caso a la sobrina de Constantino de Tárnava, porque tengo entendido que él no tuvo hijas, no tuvo hijos, pero bueno, sus hermanos sí tuvieron, fue a partir de que yo era, en aquel entonces, corresponsal en México de una revista que se llama Radio World América Latina.
que antes era Radio World Internacional o International, ¿no? Entonces yo era corresponsal en México y mi idea era estar reportando pues no solo lo actual, lo vigente, lo coyuntural, sino también preparar algunas piezas de remembranza. Y yo en aquel entonces estaba viviendo, pues ahora sí que de tiempo completo allá en Monterrey, y me di a la tarea de buscarla. Y sí, hice una entrevista con la sobrina, y de alguna manera pues me relató lo que le tocó vivir, no a ella, sino a su tío, en aquella transmisión histórica del 9 de octubre de 1921, que en realidad fue un programa muy bien estructurado, de carácter artístico, y que se hizo en la casa de los papás del ingeniero Constantino de Tárnava. ¿Su hermano era el patrocinador del proyecto? ¿Era el financiero? Porque escuché en alguna ocasión que el hermano de Constantino era el patrocinador. Sí, bueno. O había, porque y luego otra versión dice que había un spot de mantequilla. Sí, bueno, mira, en realidad era una transmisión todavía bastante experimental y sí contó ahí con el patrocinio. De hecho, por eso es considerada esta primera transmisión como la primera propiamente de una radio comercial, aunque no era como tal. Pero se estaba configurando un modelo de radiodifusión que es el que terminó desarrollándose ampliamente, que es el de la radiodifusión comercial. Por eso es que históricamente la industria de radio y televisión ubica sobre todo a Constantino de Tárnava como su pionero. Sí. Pero siendo honestos y siendo sensatos pues con la historia, los hermanos Gómez Fernández habrían sido los pioneros al hacer también esa transmisión del 27 de septiembre por la noche, también la transmisión de un programa fundamentalmente musical, el que daría pues los inicios de la radio en nuestro país. Pero interesante, digo, la sobrina sí tenía alguna información, pero yo diría que todavía quizás hay por ahí algunos cabos sueltos, y de que también hace falta que se recupere de una manera mucho más profunda esas primeras transmisiones, porque Constantino de Tárnava empezó a hacerlas una vez a la semana, esas transmisiones, pero sí. Después se fueron de alguna manera perdiendo. Hay un hecho que yo quiero relatarte, que me parece interesante en esto. Sí. Cuando yo trabajé en la Cámara Nacional de la Industria Radio y Televisión, como te decía, tuve acceso a documentos que tenían en el archivo o en su archivo. Recuerdo haber leído una carta de Constantino de Tárnava dirigida a la presidencia de la Cámara de Radio y Televisión, diciéndoles que él era el pionero de la radio por tales o y razones. O sea, la leí muy rápido en aquellos años, te estoy hablando también de los años 90, pero era de alguna manera un soporte documental que él estaba presentando a la Cámara de Radio y Televisión para decir por qué si él debía haberse considerado en la historia de la revolución como el principal pionero de la radio. Esa fue la razón por la cual cuando se cumplieron los 50 años de la radio, que si fueron 1921, exactamente. No, el 71, perdón, 71. Exacto, cuando se cumplieron los 50 años, le hicieron un gran homenaje en vida todavía a Constantino de Tárnava. Bueno, unos años después, cuando todavía César Hernández Espejo era gerente general de la Cámara de Radio y Televisión, lo busqué para que me diera la oportunidad de consultar nuevamente ese archivo, porque pues a mí me interesaba recuperar parte de esa historia, sobre todo tratándose de un documento que había elaborado el propio Constantino de Tárnava. Pues bueno, ¿qué crees? Fíjate que cuando me dio esa oportunidad, entro al archivo, y lo que era un archivo que era así como una especie de bodega adjunta en sus instalaciones que tienen en la calle de Horacio, pues quedó reducido casi a la nada. Y le pregunto al responsable del archivo, ¿y dónde se fue toda la documentación? Dice, pues se tomó la decisión de tirarla a la basura. No me digas.
No, pues sí, y ni siquiera estaba, pues yo decía, hijo, Bueno, aunque pues sea el no sé si cuento de la reír, semana. no sé si reír o fue risa nerviosa. Bueno, uno de los hijos, me parece, o ya sobrinos, nietos, pues, de Constantino de Tárnava, se había dado a la tarea de hacer una página de su tío abuelo, pues, Ujú. pero ya desapareció, ya no he tenido referencias de en aquel entonces un joven que estaba buscando recuperar la historia de Constantino de Tárnava, pero si lo podemos buscar y encontrar sería maravilloso para ver si Claro. logró recuperar parte de estos documentos que posiblemente todavía conserve la familia, aunque me da la impresión de que no tengan ya gran información, porque eso ocurre con muchos fenómenos, con muchos sucesos, con muchas circunstancias que tienen que Ujú. ver con la historia. Hay quien no le importa demasiado y pues bueno, por eso se van perdiendo Claro. tantos No datos. es tema de estos destellos de la gran historia del radio. Llegué a la conclusión de que yo doy por hecho de que el pionero, y por eso estamos festejando 100 años después, es Constantino de Tárnava, pero tampoco estoy peleado con los demás inicios porque tengo conciencia de que un inicio está conformado por varios inicios. Así es en cualquier manifestación de un acto creativo, tiene varios inicios. Y antes de esos inicios hay otros inicios, ¿no? Entonces una multiplicidad de inicios y no está en tela de juicio el arranque del radio con Constantino de Tárnava. Pero sí te lo voy a preguntar porque tú eres un especialista, has profundizado mucho más y tú por qué le das el inicio a Constantino de Tárnava o en el caso contrario, ¿por qué no? ¿O hasta dónde llegas el día de hoy?